Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el tema de hidrocefalia y epilepsia. Esta charla va a estar dirigida por mi persona, Melanie Narváez. Bien, los objetivos que vamos a ver en esta charla son: primero, hablaremos sobre hidrocefalia, en donde encontraremos las hidrocefalias obstructivas intraventriculares, las hidrocefalias obstructivas extraventriculares, las hidrocefalias normotensivas o hidrocefalia crónica del adulto. Como segundo punto, vamos a hablar sobre epilepsia, en donde vamos a encontrar la epilepsia focal, la epilepsia generalizada, la esclerosis mesial temporal, la displasia cortical focal y la epilepsia resistente a fármacos. Comenzaremos con el tema de hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Esta es una dilatación ventricular acompañada de una disminución de los espacios subaracnoideos extraventriculares, causada por un aumento constante o intermitente de la presión dentro del sistema ventricular. El grado de dilatación y daño cerebral va a depender de la causa, la rapidez de aparición y la edad del paciente. Para entender mejor sobre esta charla, vamos a conocer acerca de los ventrículos y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces nos vamos a ubicar en los ventrículos laterales. Primero, el cual va a circular hacia el tercer ventrículo, el líquido, por el agujero de Monro, y nos vamos a ubicar aquí. Después de esto, el líquido pasa hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio y esta sale hacia las cisternas basales por los agujeros de Luschka y de Mangendi, distribuyéndose así en los espacios subaracnoideos. Bien, el volumen intracraneal en el adulto es de aproximadamente 1.900 mililitros, de los cuales 150 mililitros corresponden al líquido cefalorraquídeo y 50 mililitros en el neonato. Bien. Ahora, en cuanto a la epidemiología, la hidrocefalia es más común en la infancia, ¿ya? Y esta va a ser secundaria a malformaciones congénitas y hemorragias intraventriculares en bebés prematuros. La prevalencia global del hidrocefalia es 88 por cada 100.000 en la población pediátrica y 11 por cada 100.000 en adultos. Hablaremos sobre un tema muy importante que es la diferencia entre la hidrocefalia con la atrofia cerebral. Entonces, tenemos que saber que la discrepancia entre el tamaño del sistema ventricular y de los espacios subaracnoideos extraventriculares va a ser un signo fundamental en el diagnóstico de hidrocefalia, ya que este nos permite diferenciar la ventriculomegalia secundaria a una atrofia cerebral. Entonces vamos a tener aquí signos radiológicos que nos van a ayudar a esta diferenciación. ¿En dónde vamos a encontrar? Una ventriculomegalia con un índice de Evans mayor a 0.3. Los surcos corticales de tamaño normal o colapsados. La dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales de forma proporcional a los ventrículos laterales. La dilatación de los recesos anteriores y posteriores del tercer ventrículo, la disminución de la distancia mamilopontina y por último el adelgazamiento y la elevación del cuerpo calloso. Pasamos a los tipos de hidrocefalia. En estas vamos a encontrar la hidrocefalia no comunicante o la hidrocefalia también denominada obstructiva, en donde, como su nombre lo dice, va a haber una obstrucción dentro del sistema ventricular, que esta puede ser por estenosis del acueducto de Silvio o puede ser por tumores. En otra tenemos la hidrocefalia comunicante o también denominada hidrocefalia externa, en donde aquí no va a haber una obstrucción intraventricular, pero sí problemas en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ejemplos de estos vamos a encontrar las hemorragias y las meningitis. Y también tenemos la hidrocefalia normotensiva. Esta se va a dar en adultos mayores con una triada clínica clásica que va a ser los trastornos de marcha, el deterioro cognitivo e incontinencia urinaria o fecal. Comencemos con la hidrocefalia obstructiva intraventricular o también denominada no comunicante. La hidrocefalia obstructiva interna se produce por una obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular,
lo que causa una dilatación de los ventrículos situados antes del bloqueo y un aumento de presión. Las localizaciones más frecuentes van a ser el acueducto de Silvio. También encontramos el agujero de Monro, en donde la obstrucción puede ser causada por tumores como quistes coloides. Además, encontramos aquí la cisticercosis. Y del cuarto ventrículo, lo que vamos a encontrar aquí es una malformación muy común que podemos ver de la de Dandy-Walker. Ejemplo de este tipo de hidrocefalia obstructiva intraventricular encontramos en esta imagen. Esta va a ser una RM en corte axial en secuencia T1, en donde encontramos esta masa extraaxial de la fosa posterior con extensión desde el foramen de Luschka hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Esta lesión hipointensa va a ser un papiloma del plexo coroideo, en donde vemos que este papiloma va a desplazar parcialmente lo que es el cuarto ventrículo y ocupación parcial de este. En la siguiente imagen, en donde tenemos esta RM en corte axial, cual es en una secuencia T2 con eco-spin, en donde vemos el papiloma de plexo coroideo, que es en cambio una lesión hipointensa que es heterogénea, y vemos que también el desplazamiento parcial del cuarto ventrículo. En esta imagen vemos una RM en un corte axial en secuencia T2, en donde vemos que el paciente presenta una malformación congénita del foramen de Monro y vemos que produce una obstrucción. Esta obstrucción, que está conectando los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, genera que haya una dilatación de los ventrículos. Entonces, esta dilatación de los ventrículos del lado derecho va a originar esta hidrocefalia. En este caso estamos viendo una imagen en RM en un corte sagital en una secuencia T1, en donde podemos visualizar esta lesión, esta tumoración redondeada delimitada y isointensa, en donde se puede ver que está localizada en la parte antero superior del tercer ventrículo. Entonces, anteriormente habíamos hablado que en el tercer ventrículo lo más característico que íbamos a encontrar eran estos quistes coloides. Entonces, aquí vemos la imagen de este quiste coloide que está obstaculizando lo que es el paso del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta obstrucción del líquido genera que haya la hidrocefalia en este caso. En cuanto al cuarto ventrículo, lo que podemos observar es una RM en corte sagital en una secuencia T2 de esta malformación de Dandy-Walker, en donde podemos ver esta displasia de la protuberancia y el vermis cerebeloso en un niño de 8 años de edad. Entonces, esta lesión hiperintensa es el cuarto ventrículo, en donde vemos que está dilatado, ¿ya? Entonces, por una obstrucción. Entonces, esta obstrucción está generando de igual manera la hidrocefalia en este niño. Ahora tenemos la hidrocefalia obstructiva extraventricular, o también denominada las comunicantes. Esta es causada por un bloqueo fuera del sistema ventricular, ya sea en la circulación o en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En los estudios de imagen de TC y RM, lo que vamos a encontrar va a ser dilatación global de los ventrículos, que suele comenzar en las astas temporales y en los recesos anteriores del tercer ventrículo. Las causas más frecuentes que podemos encontrar en estos casos van a ser la hemorragia subaracnoidea, el traumatismo y cráneoencefálico y una meningitis.
Para entender mejor esta imagen, vamos a conocer acerca de una malformación de Chiari, la cual es una condición neurológica en la que parte del cerebro, especialmente tenemos las amígdalas cerebelosas, se desplazan hacia abajo, invadiendo el canal espinal y esta se va a realizar a través del foramen magno. Entonces, vamos a tener tres tipos de esta malformación de Chiari. En la de tipo 1 vamos a ver que el cerebelo, especialmente las amígdalas, van a descender por este foramen magno. Mientras que en la de tipo 2, el cerebelo y el tronco encefálico se van a herniar y estas se van a asociar a la mielomeningocele. Esta va a ser muy común en recién nacidos. Y en la de tipo 3, en cambio, tenemos que esta ya va a ser muy rara y muy severa. Y esta es una herniación del cerebelo y el tronco encefálico hacia un encefalocele occipital. Bien, ahora, en cuanto a la imagen, tenemos que esta es una RM en un corte sagital en una secuencia T2, en donde estamos viendo aquí una herniación de las amígdalas cerebelosas. Entonces, que esta se va a hacer a través del foramen magno, ¿ya? Y estas ya están alcanzando lo que son las primeras cervicales. Entonces, en cuanto a estas características, podemos clasificar a esta malformación de Chiari tipo 1. En esta es una RM en corte axial en una secuencia de Freire, en donde podemos observar aquí una hemorragia subaracnoidea postraumática. Esta lesión hiperintensa de localización subaracnoidea que está frontal en la parte izquierda, ¿ya? Que se va a relacionar a esta hemorragia. Aquí encontramos una RM de cráneo en un corte sagital. La primera vamos a ver que es en una secuencia T1, en donde encontramos aquí una lesión, ya, que va a ser hipointensa y en una región parasagital. Mientras que acá encontramos que esta lesión ya es hiperintensa porque se realizó ya con contraste. Esta se realzó intensamente, lo que es característica de un meningioma por su alta vascularización. Entonces, al aplicar contraste, vamos a ver que hay un realce de señal. Ahora pasamos a la hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia crónica del adulto, en donde íbamos a encontrar una tríada clásica en la que consistía el trastorno de marcha, el deterioro cognitivo y la incontinencia urinaria o fecal. También íbamos a encontrar dos tipos. La secundaria, que iba a ser por meningitis, traumatismos cráneoencefálico o una hemorragia subaracnoidea. Y la idiopática, que iba a ser de causa desconocida y esta iba a ser muy común en los ancianos. En la RM, signos diagnósticos clave, vamos a encontrar el índice de Evans mayor a 0.3, el acueducto de Silvio permeable, la dilatación de las astas temporales sin atrofia hipocampal, dilatación desproporcionada de los valles silvianos, colapso del espacio subaracnoideo en convexidad, ángulo calloso menos de 90 grados y lesiones isquémicas en sustancia blanca profunda. Aquí encontramos una RM en corte axial de cráneo. La primera imagen va a ser en secuencia T2. La historia clínica nos contaba que era una mujer de 62 años, la cual presentaba síntomas neurológicos como trastornos de conducta, dismetría, ataxia e incontinencia. Entonces, en la imagen podemos encontrar dilatación ventricular, ¿ya? Pero no podemos visualizar o no visualizamos lo que son evidencias de sangrados, lesiones o tumoraciones. Igual en esta secuencia T1 lo que estamos viendo es una ventriculomegalia. Entonces, por lo tanto, vemos que es compatible con una hidrocefalia normotensiva del adulto.
El neuroma acústico es un tumor benigno que se origina de las células de Schwann que están recubriendo los nervios. Este va a afectar al nervio vestibular, que forma parte del nervio vestibulo-coclear, que es básicamente el encargado de la audición y del equilibrio. Entonces, aquí podemos ver una RM en corte axial en una secuencia T1 con contraste, en la que se observa una masa hiperintensa en el ángulo punto cerebeloso derecho, que es compatible así a un schwannoma vestibular. Ahora también podemos encontrar infecciones del sistema derivativo, en donde vamos a ver imágenes de RM en corte axial. En esta vamos a ver, en la imagen A se observa un absceso cerebeloso, ya, con un realce anular fino y regular. Esta lesión hipointensa con su realce de su anillo. De igual forma, en la imagen B encontramos el mismo patrón que en la imagen A, mientras que en la imagen C ya vamos a ver múltiples lesiones bilaterales con este patrón de realce en anillo compatible con una infección bacteriana. Entonces estos hallazgos van a ser típicos de un absceso piógeno en fase de cápsula madura. Pasamos a la segunda parte de la presentación, en donde hablaremos acerca de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un grupo de enfermedades que afectan al sistema nervioso central, cuya manifestación clínica habitual son las crisis epilépticas. Estos son un fruto de descarga eléctrica anormal de las neuronas en la corteza cerebral. Las causas de la epilepsia van a ser idiopáticas, un probable origen genético. En los niños son de origen pre-perinatal y en los adultos de un origen cerebrovascular. Ahora, el 70% de estas epilepsias van a ser de origen desconocido y un 30% van a ser secundarias a otras etiologías. En los lactantes vamos a encontrar que la etiología más probable van a ser las hipoxias, isquemias perinatales, lesiones intracraneales obstétricas, infecciones agudas y alteraciones metabólicas. En un niño ya de 2 a 12 años, la etiología puede ser idiopática, convulsiones febriles, infecciones, traumatismos. En adolescentes de 12 a 18 años encontramos que también pueden ser idiopáticas, pueden ser por traumatismos, abuso o supresión de medicamentos o drogas y malformaciones arteriovenosas. En el adulto joven de 18 a 35 años, la etiología puede ser idiopática, infecciones como el SIDA, traumatismos y tumor cerebral. Y en un adulto ya mayor de 35 años, pueden ser por tumores cerebrales, enfermedades cerebrovasculares o trastornos metabólicos, o puede ser por el alcoholismo. En cuanto a la epidemiología, encontramos que la epilepsia afecta a 50 millones de personas en el mundo, con una prevalencia de 5 a 10 casos por cada 1.000 personas en el año. En Ecuador, la prevalencia de epilepsia es de 7 a 12 casos por cada 1.000 personas año, representando así el 2% de la población general, según la Liga Internacional contra la Epilepsia, con una marcada mortalidad de 6 veces mayor que la población general, debido a que no tiene aún un diagnóstico ni un tratamiento adecuado. La epilepsia se va a clasificar en epilepsia focal generalizada y desconocida. En este caso vamos a ver una paciente de 21 años, la cual presentó nuevas convulsiones focales de izquierda, en donde se realizó una resonancia magnética en corte axial realizada a las 2 semanas, en donde podemos ver que muestra una hiperintensidad en la región, en la circunvalación frontal derecha. De igual forma en la secuencia de WI, en donde vamos a ver una isointensidad, y en la T1 con contraste de gadolíneo también vamos a ver una hiperintensidad. Entonces podemos decir que se trata de una epilepsia focal, ya que su origen es en una sola o en una sola región específica del cerebro.
Por otro lado, tenemos la epilepsia generalizada, en donde afecta a ambos hemisferios cerebrales desde un inicio. En esta imagen tenemos una RM, un corte axial en una secuencia T1 con contraste de Gadolini, en donde estamos viendo que hay un realce de las leptomeninges en donde podemos ver que va a ser difuso, es decir, las leptomeninges están captando este contraste de forma normal. Entonces también podemos ver que hay un realce de la cortical en algunas zonas y por lo tanto podemos considerar que es una epilepsia de origen generalizado. Es importante conocer sobre el sustrato epileptógeno. Esta se va a referir a una estructura cerebral anormal que puede ser visible o no en la imagen, que esta va a ser capaz de generar y mantener estas crisis epilépticas. Es la base anatómica y funcional desde la cual surgen las descargas epilépticas. La identificación del sustrato epileptógeno es clave, ya que esta nos ayuda a planificar lo que serían tratamientos quirúrgicos, especialmente en la epilepsia que va a ser de tipo refractaria. Ahora hablemos sobre la esclerosis mesial temporal. Esta es una alteración estructural del lóbulo temporal del cerebro, específicamente del hipocampo, que se relaciona directamente con la epilepsia resistente a medicamentos. En la RM, lo que vamos a encontrar va a ser atrofia del hipocampo, en donde vamos a ver una pérdida del volumen, aumento de la señal en secuencia T2 y en flare por exceso de agua debido a la gliosis que vamos a encontrar. Además encontramos en algunos casos se ve lo que es la dilatación de las astas temporales del ventrículo lateral adyacente y también cambios estructurales en las zonas vecinas, como la atrofia del fornix o alteraciones de la sustancia blanca del lóbulo temporal. En esta imagen, lo que vamos a observar, en la primera vemos una RM cerebral en corte axial en secuencia Flare, en donde estamos viendo esta hiperintensidad y disminución del tamaño del hipocampo derecho. En la siguiente imagen es una RM en corte coronal en secuencia T2, en donde también estamos viendo esta hiperintensidad, ¿ya? Y una disminución del tamaño del hipocampo derecho, lo cual podemos relacionarla con esta epilepsia resistente a fármacos de origen temporal. Pasamos a ver ahora las displasias corticales focales. Esta va a ser una malformación en el desarrollo cerebral, donde las neuronas y las células gliales están mal organizadas y mal distribuidas en la corteza cerebral. Vamos a encontrar dos tipos de displasia, la tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1, la localización más frecuente va a ser el lóbulo temporal y los hallazgos radiológicos más comunes que podemos encontrar es la hipoplasia del lóbulo temporal. Esta se va a asociar a la esclerosis mesial en un 50 o 67%. La atrofia de la sustancia blanca, alteración de señal del polo anterior y poco engrosamiento cortical. En la displasia de tipo 2, la localización más frecuente es extratemporal y extensa. Los hallazgos radiológicos que podemos encontrar aquí va a ser engrosamiento focal de la corteza, mala definición entre la sustancia blanca y gris, el aumento de señal en secuencia T2 de la sustancia gris o de la sustancia blanca, la disminución de la señal en T1, alteración de la señal en forma de embudo de la sustancia blanca desde la corteza hacia el ventrículo, como veremos más adelante. Veamos ejemplos de la displasia cortical focal de tipo 1. Estamos viendo imágenes de RM. En la primera vemos que es una RM en corte axial, en donde podemos encontrar esta hiperintensidad.
de señal de sustancia en la sustancia blanca yuxtacortical en el polo medial del lóbulo temporal izquierdo. En la siguiente imagen también, que es en un corte coronal, también estamos viendo esta hiperintensidad que está localizado de igual manera en el lóbulo temporal izquierdo, que va a ser entonces compatible a esta displasia cortical focal de tipo 1. De igual forma, veamos un ejemplo de la displasia cortical focal de tipo 2. En la primera imagen, en la imagen A, estamos viendo una RM en un corte axial en secuencia T1, en donde estamos viendo un marcado engrosamiento y alteración de la corteza parietal derecha con esta hipointensidad. Ahora en la imagen B y C, en cambio estamos viendo estas en secuencia T2 y en flare, en donde vemos una sustancia blanca yuxtacortical que se está extendiendo desde el atrioventricular ipsilateral. Pero aquí tenemos algo muy característico que les había comentado antes, en donde estamos viendo esta forma triangular, ¿ya? En donde el vértice se está dirigiendo acá hacia los ventrículos. Ya, entonces, de igual forma encontramos aquí este triángulo y el vértice dirigiéndose hacia el ventrículo. Lo cual habíamos comentado que este era muy característico de una displasia cortical focal de tipo 2 o también denominada displasia de Taylor. Por último, hablaremos sobre la epilepsia resistente a fármacos de origen extratemporal. Aquí tenemos un caso de un niño portador de una epilepsia refractaria con crisis de clínica frontal de área motora, suplementaria y hemiparesia izquierda. Podemos observar aquí imagen RM de cerebro en corte axial en secuencia T1 con contraste con gadolinio, en donde podemos observar el síndrome de Sturge-Weber del hemisferio cerebral derecho. Entonces, lo que podemos observar característico aquí es cómo hay una captación anormal del contraste en toda la corteza hemisférica derecha, como podemos observar aquí esta captación. También lo que es muy llamativo aquí y habitual es esta atrofia de todo el hemisferio. Si podemos ver la atrofia, que es muy evidente en todo el hemisferio derecho, de igual forma. Ya, entonces esto nos va a dar característico a este síndrome de Sturge-Weber, que es una epilepsia resistente a fármacos, pero que ya es de origen extratemporal a comparación del que habíamos visto anteriormente. Terminando así, como conclusión, tenemos que estas técnicas de imagen son muy importantes tanto para el diagnóstico y seguimiento de lo que es la hidrocefalia y la epilepsia. Esta nos permite identificar las estructuras y las causas subyacentes y complicaciones asociadas a estas, facilitando así el manejo más preciso y oportuno de estas. Técnicas como la tomografía y en este caso que hemos visto mucho, la resonancia magnética, no solo confirman la presencia de hidrocefalia, que es la comunicante, no comunicante, o también estas lesiones epileptógenas, sino que también nos ayuda a interpretar muy bien estas imágenes para optimizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso ha sido todo, muchas gracias.